Dios fundó la iglesia y Él dejó la manera en que la iglesia debe de organizarse, cómo debe estructurarse, cómo debe de guiarse. Y entonces, quiero decir desde la entrada de este mensaje, la respuesta central de la Biblia es que la iglesia local es autónoma. Esto quiere decir que no existe ninguna organización terrenal, ninguna supervisión o tesorería más allá o por encima de la iglesia local. Existe un patrón para la iglesia y Dios espera que sigamos ese patrón. Quiero dejar bien claro y bien marcado esto y repetir. No existe en la Biblia ninguna organización terrenal, ninguna supervisión o tesorería o oficina o grupo que esté por encima de la iglesia local. Le repito, hay un patrón para la iglesia y Dios espera que respetemos ese patrón. ¿Qué queremos decir por autonomía? El término autonomía de la iglesia local, esto mismo quiere decir por sí misma. Esta es la idea de autonomía, por sí misma, autodeterminación. Se refiere a un método para determinar el manejo de las actividades de la iglesia. Esto se refiere a, cuando hablamos de la autonomía de la iglesia local, al método en que la iglesia va a manejar sus actividades y todo el desarrollo eclesial de sus actividades, de su creencia, de su fe, de sus prácticas. Mire, cuando hablamos de la autonomía de la iglesia, no estamos hablando de una autonomía de manera antojadiza y que no está la iglesia sujeta a nadie. No, ya vamos a ver más adelante que la iglesia está sujeta a Cristo. Cuando hablamos de que es autónoma, es que ninguna otra iglesia, ninguna junta, ninguna convención, ni ninguna conferencia o sínodo o concilio va a determinar las creencias y las prácticas de una iglesia local. Sí, cuando hablamos de la autonomía es una respuesta bíblica a la cuestión de cómo las congregaciones locales deberían de regirse o cómo deberían de dirigirse las iglesias locales. Y quiero dejar bien sentado esto a la luz de la Biblia que vamos a leer, que no es posible a la luz de las Escrituras tener una junta central, una convención de iglesias o una conferencia no de enseñanza bíblica, sino una conferencia a nivel de junta, como un sínodo, como un concilio o como cualquier otra organización que determine las creencias y las prácticas de una iglesia local. Yo sé que nosotros hemos hablado y vamos a ser sinceros en decir, hemos sido hasta críticos y nos hemos llenado la boca, me incluyo yo, perdonen, no los incluyo a ustedes, pero por mí ha pasado. Nos hemos llenado la boca en el pasado diciendo que nosotros no somos una denominación. Bueno, nosotros estamos claros que nosotros somos la iglesia del Señor. Cristo fundó la iglesia. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, no es un estudio en realidad para hablar acerca de la fundación, el fundamento de la iglesia, cómo se fundó, porque ustedes ya lo conocen, creo la mayoría. Cristo fundó la iglesia
Y ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, encontramos cómo el Espíritu Santo vino, bautizó la iglesia y ahí comenzó ya a surgir la iglesia del Señor, ahí en Jerusalén. Jerusalén fue el foco principal en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Jerusalén tomó la atención y el Señor había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia nace ahí en Jerusalén. Aunque la iglesia no es la continuación de Israel, la iglesia es una cosa totalmente diferente. La iglesia es una nueva creación de Dios que el Señor fundó. Y luego está la iglesia universal, que está compuesta por todas las iglesias cristianas, por todos aquellos que han puesto su confianza, escuche bien, única y exclusivamente en la persona y en la obra de Cristo en la cruz. Toda persona que ha creído en Cristo, que Cristo es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él fue el que murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y toda persona que cree firmemente en eso es una persona cristiana. Ahora tiene que adherirse a un grupo de cristianos. Y ese grupo de cristianos forman una congregación o una asamblea local. Entonces está la iglesia local y todas las iglesias locales forman la iglesia universal, que es por la que el Señor va a venir a llevar. Y quiero aclarar y decir también que hay muchas iglesias cristianas verdaderas que tienen nombres distintos. Bueno, nosotros nos identificamos en su mayoría como Sala Evangélica, por ejemplo. Pero ahí en Tegucigalpa, ahí está una sala evangélica que es en la Guadalupe, que creo que se llama Iglesia Cristiana. Allá encontré que en las Delicias y Fuentes, El Paraíso, encontré que la iglesia se llama Iglesia Cristiana, Evangélica. Y cuando yo miré aquello, fue honestamente... Primero me chocó un poquito porque dije yo, bueno, es que tiene que llamarse Sala Evangélica, ¿no? Pero a la luz de la palabra de Dios, esos nombres no son importantes. Lo importante es que un grupo, una persona haya creído únicamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz, muriendo Él por nuestros pecados y siguiendo la Biblia como la única fuente de autoridad y de fe. Y bueno, otras cosas más. Es una iglesia cristiana. Ahora que se llame Betel, que se llame el Buen Samaritano, que se llame iglesia cristiana, que se llame iglesia el Verbo, que se llame cualquier... Mire, hay un hermano que a veces él no es realista para autocriticarse. Y una vez iba conmigo recorriendo como 3 países de Centroamérica. Andábamos predicando juntos. Y él hablando y entonces él me decía, mira, qué montón de iglesias, qué montón de nombres, ¿por qué tienen tantos nombres? Y me daba un nombre y apuntaba, miraba una capilla por ahí, apuntaba, mira, aquí voy a hacer una lista. Y llevaba, pero no le voy a exagerar, llevaba páginas y páginas de nombres. Y lo decía de una manera como molesta, criticando, ¿verdad? Porque él se congrega en las salas evangélicas. Pero resulta que en la sala evangélica donde él se congrega no se llama sala evangélica, sino que tiene otro nombre. Y le pregunto yo, hermano, perdóname, ¿y tu capilla que te congregas, cómo se llama? Yo ya sabía cómo se llamaba. Me quedó viendo de reojo y me dijo, dejemos el asunto. Sí, es que sabe, somos bien dados a criticar a los demás, pero no somos capaces de autocriticarnos. Ya le digo, criticamos a las denominaciones
y nos llenamos la boca diciendo que nosotros no somos una denominación. Y le voy a decir, en parte es verdad que no somos una denominación, pero en parte, le voy a decir, algunas asambleas de las salas evangélicas. Es que yo no voy a hablar de otra gente, perdón, voy a hablar de nuestras asambleas, de lo bueno y de lo malo. Pero en este caso yo quiero decir lo que la Biblia dice acerca de nuestras asambleas y de lo que, y sobre todo, lo que dice la Biblia de cómo debe ser dirigida una iglesia. Entonces, le repito, nosotros no somos una denominación, pero en parte veo que algunas iglesias de nosotros sí como que perteneciéramos a una denominación. Mire, yo sé que en nuestras iglesias existe una organización que se llama Asociación de Salas Evangélicas. Pero esa organización que se llama Salas Evangélicas no nació para poder estar por encima del resto de iglesias. No. La Asociación de Salas Evangélicas nació con el propósito de poder resguardar todas las escrituras, las propiedades de las asambleas, para que nadie vaya a robarse una propiedad y que ninguna capilla esté, ningún local esté a nombre de una persona particular, sino a nombre de esa asociación. Y además de eso, a nivel del gobierno, se necesita estar representado para efectos de propiedades y para efectos de legalidad. Para efectos de legalidad ante el gobierno. Entonces, hay una asociación, pero entendemos y estamos bien claros, y no estoy criticando esa asociación. Eso es bueno. Me parece bien, porque ahí están guardadas las propiedades y nadie va a atreverse a querer robar una propiedad, etcétera. Entonces, no vaya a pensar que esa asociación es para que esa asociación esté por encima de la iglesia en Tegucigalpa, en Tela, en Colón, en Lloro, en Trujillo, etcétera, etcétera. No. La Asociación de Salas Evangélicas no se mete en ese tipo de cosas, o no debería de meterse, y creo que no se mete. Estamos bien claros en eso. Ahora, ¿qué es una denominación? Una denominación es un grupo de iglesias que se hayan unidos por los mismos artículos de fe y de práctica, es decir, que tienen una misma declaración de fe y de práctica, pero idénticas, iguales, y que hay de aquel que se salga de una práctica o de algo que fue acordado en la denominación, y entonces tiene problemas graves y serios. Esa es una denominación. Ahora, ¿qué es un concilio? Esa es otra palabra que tenemos que definir, ¿qué es un concilio? Un concilio es una asamblea de obispos y de teólogos que dicen y aprueban los credos o las declaraciones de fe y prácticas que tienen las religiones. Voy a repetir estos dos términos. ¿Quién es una denominación? Una denominación es un grupo de iglesias que se hayan unidos a través de una directiva, por ejemplo, por los mismos artículos de fe, declaraciones de fe y por las mismas prácticas que ellos tienen, y dirigen al resto de iglesias. Esa denominación tiene un orden jerárquico. Está el presidente de la, no voy a mencionar nombres para no ofender a nadie. Está el presidente de las iglesias X. Hay un presidente, hay un vicepresidente, hay un tesorero, hay un fiscal, hay un secretario, y están los vocales y están luego los representantes de los diferentes departamentos formando esa junta directiva de esa denominación. Entonces, ¿verdad que nosotros en la sala evangélica
no somos una denominación, porque la Biblia no habla de que las iglesias deben de regirse de esa manera. Ahora, un concilio. El concilio es asamblea de obispos. Esto tiene que ver más con el catolicismo también, pero con algunas denominaciones evangélicas. Es una asamblea de obispos y de teólogos que se reúnen para dictar, aprobar prácticas y creencias de X religión. Sí, mire, hay una voz por ahí que se ha metido para ver si lo silencia. Una iglesia se dice que es autónoma cuando se gobierna a sí misma, que es el significado literal de la palabra autonomía. Ahora yo le pregunto, a la luz de estos dos términos que le he dado, denominación y concilio, le hago la pregunta, ¿es nuestra iglesia una denominación? Hay un grupo de iglesias por encima de la iglesia al que usted se congrega y ese grupo de iglesias que está por encima de su iglesia, la que determina lo que van a creer y lo que van a practicar. Si es así, ustedes, hermanos, son una denominación. O si ustedes pertenecen a un grupo donde hay obispos y superobispos y teólogos y superancianos, en donde ellos son los que aprueban las creencias que ustedes van a tener y las prácticas que ustedes van a tener, entonces ustedes no son una iglesia autónoma. Sí. Autonomía de la iglesia significa que ustedes no responden a otras iglesias o a una organización para tomar cualquier decisión. Vamos a ver la Biblia ya, espérense un momento, estoy definiendo términos. Obviamente la iglesia no es totalmente autónoma porque responde al Señor Jesucristo. Él es su jefe. Por tanto, no es soberana en el sentido que puede hacer lo que quiera, sino lo que manda el Señor. En Mateo capítulo 28 vamos a comenzar a leer la Biblia por aquellos que de repente pensarán, el hermano Cubas no está leyendo la Biblia, ¿cómo no? Vamos a comenzar a leer la Biblia. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la iglesia no es totalmente autónoma en el sentido de que va a hacer lo que quiera. No, va a obedecer al Señor, va a obedecer a las Escrituras. En ese sentido, no es autónoma, pero sí es autónoma en relación a que otra iglesia no está por encima de ella. Sí, no está por encima de ella. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza principal de la iglesia. Él es el que manda. La organización de la iglesia, hermanos, comienza y termina con la iglesia local, la cual es totalmente autónoma de todas las demás organizaciones, incluyendo a otras iglesias locales.
Dice Efesios 5, 23 al 24. Efesios 5, 23 al 24. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, escuche bien, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Esto aplica para la iglesia universal, pero para la iglesia local también. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia está sujeta ¿a quién? No a un sínodo ni a un concilio, ni está sujeta a otra iglesia. Está sujeta a Cristo. Mire, hay otro principio, pero tremendo, que aquí cierro con esto de la autonomía, porque podríamos tener, hermanos, mucho tiempo, pero no hay mucho tiempo para hablar de tantos versículos bíblicos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice, busque su Biblia, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¡Ay, qué bonito! En medio de los 7 candeleros estaba el Hijo del Hombre, el Señor de la iglesia. Ahora, ¿qué dice? ¿Quiénes eran esos candeleros? Apocalipsis 1:20. Acompáñeme. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sí? Cuando leemos nosotros este pasaje bíblico, cuando leemos que el Señor estaba en medio de los 7 candeleros, ahora dice que son las 7 iglesias. ¿Cuál iglesia? Las que están aquí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La iglesia de Éfeso, y después la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea, que es la final iglesia. Entonces, aquí también esto refuerza que el Señor está en medio de las 7 iglesias, pero no está una iglesia por encima de las otras 6 iglesias. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No una iglesia encima de las otras iglesias, o una convención o un sínodo de iglesias por encima de todas las 350 o 400 iglesias de las salas evangélicas. Cuando leemos en las páginas de la Biblia en busca de pasajes acerca de la iglesia y su relación con otras organizaciones, no encontramos ninguna instancia por la cual la iglesia tenga que responder a una iglesia madre, es decir, a una iglesia de donde viene, o a las iglesias del departamento o de la organización. No hay ninguna referencia a algún tipo de sínodo, conferencia o de convenciones o de iglesia madre o iglesia central. Además, estos tipos de organizaciones y estructuras están excluidos específicamente de la estructura organizativa que encontramos en la Biblia para la iglesia. Mire, hay unos errores que a veces cometemos nosotros en las asambleas. Por ejemplo, mire,
Cuando yo me vine para Nicaragua a predicar el evangelio, entonces ahí se formó la primera iglesia en Nicaragua del cual yo vengo. Sala Evangélica de Tauquil, el mismo nombre también tiene. Aunque aquí hay otras dos iglesias o tres que tienen, o como más bien como cuatro iglesias, más bien, que no se llaman Sala Evangélica. Se llaman iglesias cristianas. Iglesias cristianas. Pero compartimos en común mucho, bastante, por no decir casi todo. Pero es que no hay iglesia que sea igualita una de la otra. Es distinto. Entonces, cuando yo me vine para Tauquil y que luego los hermanos me encomendaron, se formó ya una iglesia ahí. Ahora, este tema lo voy a seguir hablando en la otra ocasión porque no hay mucho tiempo, pero yo estaba haciendo el papel que hizo Tito ahí cuando el apóstol Pablo le escribe: por esta causa te dejé en Creta para que establecieras ancianos y corrigieran lo deficiente. Yo quedé ahí para establecer ancianos y hay dos ancianos ahí. El hermano Perfecto, es el nombre de él, Perfecto. Le decimos hermano Peto, y el hermano Rufino, dos ancianos ahí. Ahora, cuando se establecieron con el tiempo esos dos ancianos, ahora yo me fui para Jalapa. Pero ¿sabe qué? Yo no mando la iglesia de Tauquil. No, 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 señor. No, 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 no. Ah, sí, claro. Cuando yo miro que hacen cositas que yo no hubiera hecho, entonces se me hace aquí un nudito en la garganta. Pero hasta ahí, porque yo tengo que respetar lo que la Biblia enseña, que cada iglesia local debe de dirigirse por los ancianos única y exclusivamente de esa iglesia. Ahora, y aquí quiero darle gracias a los hermanos en Tegucigalpa, nunca los ancianos de la 21 me fueron a decir a mí allá a Tauquil lo que yo tenía que hacer. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los hermanos de la 21 de octubre, ellos saben perfectamente bien que nosotros no somos una denominación. No somos una denominación. Claro que no somos una denominación. Ya dijimos que una denominación es un grupo de iglesias que están por encima de todas las demás iglesias y ellas son las que le dictan lo que van a practicar y lo que van a creer. Cómo van a poner las bancas, cómo van a sentarse las parejas, los matrimonios, los hombres aquí, las mujeres allá, y que por acá, que por allá, y cómo va a ser todo. Nosotros no somos una denominación, y por eso es que los hermanos no me fueron a dictar nada de lo que yo tenía que hacer. Ahora, la primera iglesia de Nicaragua fue la de Tauquil, donde yo estuve ahí hasta el año 2000, más o menos. Ahí la primera iglesia. Ahora, mire, pero en la capilla, en el local, no hay un rótulo que diga Primera Sala Evangélica de Nicaragua. Y la de Jalapa fue la segunda, y entonces diría la de Jalapa, Segunda Sala Evangélica. Y luego la de Ocotal, la de Estelí, la tercera Sala Evangélica. Y la de Ocotal, la cuarta. Y ahí vamos hasta llegar a las 12 o lo que sea para allá. Y la Sala Evangélica de Tauquil es la madre. No, señor, no hay madre. Cada iglesia local, según la Biblia, es una iglesia autónoma. No mira lo que dice Apocalipsis. Y vi en medio de los 7 candeleros al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre. No había una iglesia madre y alrededor las hijas. No, 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 señor. Eso está equivocado. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Mire, yo me congregué también ahí en la 21 de octubre de Tegucigalpa. ¿Y sabe qué? La iglesia, la 21 de octubre salió de la Guadalupe.
Y la iglesia de la Travesía salió de la Guadalupe. Y la iglesia de la Rodríguez salió de la 21. Pero ¿sabe qué? Los ancianos de la Guadalupe no tienen nada que ver en cuanto a autoridad con la iglesia de la 21. Y la iglesia de la Guadalupe no tiene nada que ver con la iglesia de la Travesía. Ahí hay ancianos establecidos ya y son los que gobiernan y los que mandan y dirigen esa iglesia a la luz de la palabra del Señor. Ahora, la iglesia de la Rodríguez salió de la capilla de la 21 de octubre, del barrio de la 21 de octubre. Pero la capilla de la 21 de octubre no tiene nada que ver con la iglesia de la Rodríguez en el sentido de autoridad. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos enfrentamos, hermanos, y tenemos que aceptar que las cosas a veces suceden así. Por ejemplo, nosotros aquí en Managua hay dos iglesias, en el barrio Bataola y en la Bolívar, dos iglesias autónomas. Hay ancianos distintos ahí. Y la iglesia de Managua, donde yo estoy, que fue la primera, no tiene incumbencia, no ordena, no gobierna para nada a la iglesia que está en Bataola. Allá es otra iglesia como de 40, 50 hermanos. Y aquí nosotros como 50 también, pero yo no voy a decir allá a los hermanos, hermano, miren las rayas que tengo aquí yo, porque acuérdense que la de nosotros de Managua fue la primera, entonces nosotros mandamos. No, porque eso sería antibíblico. Y el problema que se da es que nosotros mismos nos vamos cayendo en un error y vamos diciendo, por ejemplo, la iglesia principal de Tela. ¿Cuál es la iglesia principal de Tela? Como no estoy presente, porque a mí a veces me gusta ser un poco dramático las cosas, pero si alguien me dice que la iglesia del centro es la iglesia madre y principal de Tela, yo mire, no lo haría tampoco. No vaya a decir eso nunca. Cuando le pregunten a usted a alguien, ¿y cuál es la iglesia madre de Tela? No, lo siento, pero es la iglesia madre. Yo no conozco las interioridades de la iglesia del centro. Espero que no hayan hermanos que se sientan que son papas y que son superobispos, y que las demás iglesias, la del 7, la del Empira, la del Retiro, la del 19 de julio, no sé, de por allá, la de Arizona, la del otro, la del Triunfo de la Cruz y todo lo demás, le deben obediencia a la iglesia madre y a los obispos de aquí del centro, porque serían como las denominaciones a las que tanto a veces criticamos, de que ellos sí tienen una denominación y que se gobiernan a través de un concilio de iglesias. Las iglesias son autónomas. Yo les voy a demostrar con la Biblia, como ya les he demostrado en algunos casos, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo en esta clase de hoy quiero que quede bien clarito que Cristo es la cabeza de la iglesia de ahí del Empira, donde ustedes se congregan, hermanos. Cristo es la cabeza de ahí, de esa iglesia, y la gobiernan ancianos, plural, ancianos. Ahora, hay circunstancias atípicas en que de repente solamente hay un anciano, pero lo bíblico es que deben de haber varios, o dos, o tres, porque tampoco se van a escoger solo porque es el que es más viejo de estar en la capilla. No, están los requisitos en Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Hay requisitos que se establece. No porque yo tenga 20 años de estar aquí, no porque yo sea el que predica mejor, no es porque predique mejor, es porque se cumpla con esos requisitos. Pero lo que le quiero decir, la cabeza de la iglesia del Empira es Cristo, no es la iglesia en el centro. Perdone que estoy usando Tela porque ahí se congregan ustedes y me invitaron. Si fuera Tegucigalpa, usaría Tegucigalpa.
pero estoy usando ahí tela. No es la capilla del centro la cabeza de la iglesia de Lempira, es Cristo la cabeza de la iglesia. El problema es que el espíritu de las denominaciones se nos mete a veces. No, bueno, no se me mete a mí, se les mete a algunos el espíritu de las denominaciones y quieren gobernar al resto de iglesia como que si eso fuera bíblico. ¿No han visto acaso que Cristo es la cabeza de la iglesia local? ¿Y no han visto acaso que en Apocalipsis Cristo está en medio de las 7 iglesias? ¿Por qué? Porque el Señor no quiere a ninguna iglesia por encima de otra. Es Él el que quiere estar por en medio de las iglesias. Y el que quiera tener otra iglesia a cargo, o 3 iglesias, o formar un concilio para gobernar a las iglesias, es una denominación y es algo antibíblico y que no está amparado por la palabra de Dios. Yo miraré otro día cómo nosotros podemos trabajar en conjunto en la obra evangelística con otras iglesias que compartimos los mismos principios y que compartimos casi las mismas prácticas. Podemos hacer un esfuerzo para evangelizar. Miren, tal vez para ustedes les va a parecer un poco extraño lo que voy a decir, pero si estoy equivocado, corríjanme, mándenle al hermano Noé que me mandó el link para este Zoom y corríjanme públicamente si quieren, con amor, como dice la palabra. Pero ¿sabe qué? Cuando los hermanos de la sala evangélica vinieron a Centroamérica, no vinieron solos. Fueron 2 grupos de iglesias cristianas que tenían más o menos las mismas prácticas, más o menos, y más o menos la misma fe, las mismas creencias. Ese fue el grupo de las iglesias del hermano Scofield, las centroamericanas, ¿sí? Las iglesias centroamericanas, que le llaman CAN, algunos le llaman aquí le dicen CAN en Nicaragua, el grupo de las centroamericanas. Otros le dicen FIENCA, le llaman FIENCA, pero son las centroamericanas, que están en Tegucigalpa como el Tabernáculo Evangélico, Tabernáculo Bíblico, ese grupo de iglesias. Eso vinieron juntos con aquellos hermanos, Alfredo Hawkins y otros hermanos, se pusieron de acuerdo para venir a evangelizar Centroamérica, para acuerparse, para ayudarse en logística y en otras cosas, y hacían sus viajes y se cuidaban y se apoyaban de distintas maneras con literatura, etcétera. Pero ellos fueron fundando iglesias y de ahí surgen en estos países las salas evangélicas y las iglesias centroamericanas. Pero cada iglesia fue formando, ¿verdad?, sus propias iglesias locales, y luego las salas evangélicas se fueron identificando entre las mismas iglesias que compartían las mismas cosas parecidas, y eso es lo que hoy tenemos, un grupo de más de 300 o 400 iglesias. Pero no somos igualitos. Tenemos ciertas diferencias entre una y otra. Yo no sé, yo no he estado tanto ahí en Tela, pero yo sé que en algunas iglesias de nosotros, algunos hermanos no permiten instrumentos de música. En otros lugares sí. En otras salas evangélicas, por ejemplo, los varones se sientan aparte y las mujeres aparte. Yo una vez fui a una iglesia ahí en Lloro, por Progreso, en un lugar por ahí, no me acuerdo el nombre. Iba de paso para Trujillo y me senté con mi esposa, porque yo creí que se sentaban como nosotros, y cuando ya estábamos en el culto de la cena, llegaron los ancianos y me dijeron: hermano, mire, la práctica de nosotros aquí es el varón en un lado y la mujer en otro. Yo respeto, hermano, no se preocupe, perdone más bien, porque no sabía. Y somos hermanos que comulgamos casi con las mismas cosas, pero hay sus diferencias. Pero mire, lo que quiero volver
a repetirle y decirle que ninguna iglesia debe estar por encima de otra iglesia. Las iglesias son autónomas, son independientes, le deben obediencia únicamente al Señor, nada más al Señor de la grey. El problema, hermanos, es que yo he venido mirando y tengo que decir esto con propiedad. No me lo han contado, lo he visto. El problema es que se han venido dando algunas cosas que no están amparadas por la Biblia. Por ejemplo, se forman grupos de ancianos, por ejemplo, del departamento. Miren, hermanos, voy a decir del departamento X, para que después no vayan saliendo diciendo, ah, vale, hermano Cuba, vieras todo lo que nos dijo. No, que cada quien reconozca si está en un error para corregirlo. Entonces, el problema es que yo veo en algunos países, vamos a decir de Honduras, donde yo vengo, se forma el grupo de ancianos del departamento X. Pero ¿sabe usted para qué se formaron primero esos grupos de ancianos del departamento? Era para orar. Era para compartir los proyectos que tenían de evangelismo, de campos blancos, de campamentos, de muchos trabajos en la obra del Señor. Para eso empezaron esas reuniones de ancianos, para eso. El problema que las reuniones de ancianos de algunos departamentos, de algunos sectores, se han convertido en un concilio similar a la que tienen las denominaciones y, por qué no decir, la Iglesia Católica Romana, donde tiene en el Vaticano, tiene la sede de la iglesia ahí, y luego los cardenales son los que gobiernan el resto de países del mundo. El Consejo Cardenalicio, donde el Papa es el que gobierna, y luego del Papa está el asistente del Papa, arzobispo, que está por encima de los obispos. Y eso es lo que está pasando a veces en nuestras iglesias, que se forman grupos de ancianos, pero no es tanto para orar, es para determinar y para hasta cortar de comunión y excomulgar a otras iglesias porque no se sujetan al credo que han ya determinado 2, 3 iglesias grandes y uno que otro predicador, teólogo que tiene mayor influencia sobre muchos hermanitos, que no es que son hermanos ignorantes, no, son hermanos humildes que no se atreven a levantar la voz ni la mano a esos hombres. Y son como políticos. Perdone que diga esto, pero es verdad, hermano. Son como políticos que ponen incluso a ancianos en otras iglesias, pero que son afín a ellos y que le rinden obediencia a ellos. Y cuando no le rinden obediencia a ellos, le buscan pelo para cortarlos. Y se vuelven como la Inquisición católica. Así se vuelven. Así es, lo hemos visto ahorita con esta pandemia. Hermanos que decidieron partir el pan con copitas, ahora vinieron un grupo de iglesias de otros lados, los del concilio del departamento X, a sentar a esa iglesia para decirle, hermano, queremos que nos explique. Óigame, no sea malcriado. No sea malcriado, irrespetuoso, antibíblico. Eso es de la secta, de las denominaciones. Ir por encima de la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, que son los ancianos. Y cada iglesia local es autónoma, independiente, que le rinde nada más autoridad y le rinde obediencia al Señor. Pero los que hacen eso son como las sectas, como las denominaciones, son superobispos que no tienen amparo en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo no puedo andar
ni por Nicaragua, ni por otra parte del mundo, dictando lo que tienen que creer otras iglesias. El que quiera tomar la cena del Señor, por ejemplo, en una copa, en una calabaza, en una jícara, en 20 copitas, en 30 copitas, eso no me compete a mí, porque cada iglesia es autónoma en creer ante Dios a través de su palabra, en creer lo que va a creer en la palabra, lo que va a practicar. Sí, pero mire, ahora se oye que dice, van a excomulgar a aquella iglesia, van a excomulgar a aquella otra iglesia. Óigame, ¿de dónde han sacado eso? Eso es antibíblico, eso es sectario. Eso es de las denominaciones, no viene del Señor. Cada iglesia debe ser gobernada por sus propios ancianos, por los obispos que el Señor ha puesto para apacentar la grey de Dios que está entre ellos. Mire el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5:2. Mire cómo le dice Pedro a esa iglesia. Es que hay tantos versículos bíblicos. Dice Primera de Pedro 5:1, estoy terminando ya. Ruego a los ancianos, Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Le dice a esos ancianos de que están en la dispersión, le dice a esos hermanos, apacentad la grey de Dios. Pero mire lo que está diciendo Pedro. Yo también, anciano, les dice, les ruego, les ruego. Estos que se han constituido en superobispos de las otras salas evangélicas, de los departamentos, departamento de Colón, departamento de Atlántida, departamento de Lloro, departamento de Tegucigalpa, no sé, departamento de Comayagua, departamento de allá de Cortés. Estos no se atreverían a decirle a otros hermanos, yo les ruego como anciano también de esta iglesia, yo les ruego. No, estos ordenan y excomulgan. ¿Sabe por qué? Porque son como sectarios, son como las denominaciones, son como las denominaciones. Hermanos, francamente, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, mi opinión no vale aquí, hermanos. Es lo que dice la Biblia. A la ley y al testimonio nos enseñó don Roberto Ched en ese versículo que repetía él siempre. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Continuaremos en otra ocasión.